Una bendecida mañana, chicos. Un gusto saludarles. Edgar, Novani, Nicole, Daniel, Melanie. Buen día para ustedes. Vamos a trabajar con la asignación de la semana. En la clase anterior solo dimos un tiempecito, ¿verdad? Para que ustedes pudieran avanzar con el desarrollo de nuestro resumen. Melanie, la tarea indica que vamos a desarrollar los temas que abarcan la página 80, la 186 a la 189 y vamos a incluir, ¿verdad? La investigación de qué son o cuáles son los acuerdos de paz, pero definido en resumen a cada uno, ¿verdad? Entonces te hace falta esa parte, por lo tanto no voy a calificar aún tu tarea, sino lo que voy a hacer en este caso es que complétala y vuélvela a subir, por favor, porque es importante, ¿verdad? Que desarrollemos nuestras actividades completas. Muy bien. Para todos, en este caso, las últimas clases hemos hablado de lo que son los derechos humanos, cómo se desarrollan, cómo se implementan. Venimos estableciendo, ¿verdad? Que prácticamente el desarrollo de los derechos humanos, pues es lo importante dentro de una legislación. Con ello, muy bien. Melanie, 10 minutitos antes, está bien, 10 minutitos antes de que finalice la clase me vuelves a recordar, por favor, y con mucho gusto. Entonces, vean, esta parte de los derechos humanos, nosotros vamos a establecerla como algo importante, en donde en un momento determinado, pues es la esencia prácticamente de todo ser humano. No es que algunos vayan a nacer con derechos humanos y otros no, ¿verdad? Todos son inherentes a los derechos humanos, es algo primordial, es esencial en la vida. Aquí en Japón, en Alemania, en cualquier parte del mundo, los derechos humanos son reconocidos como tal. En base a esta fase, vamos a entender que vamos a encontrar, ¿verdad? Que se promueven estos derechos humanos y que en algún momento Guatemala vivió un conflicto armado interno del cual, pues, estos derechos humanos, ¿verdad? Fueron erradicados, o sea, nunca se manifestó, pues, un respeto a los mismos. Hubo muchas muertes, hubieron esa guerra, ¿verdad? Interna que se tuvo, mucha tortura y cosas muy feas, pero que también gracias a Dios, ¿verdad? En 1999, pues se declaran los acuerdos de paz. Y con esto definitivamente se da realce a esa parte, ¿verdad? De los derechos humanos y también se empieza a desarrollar una cultura de paz en esencia. Por lo tanto, las actividades que vamos a observar van a ser de la página 186, el desarrollo de la actividad de la 187, tenemos 88 y 89. Les decía la clase anterior a los compañeros que el tema es muy práctico, es muy corto y sencillo, pero vamos a sumar una actividad que es la investigación de los derechos, perdón, de los acuerdos de paz en Guatemala. Los acuerdos de paz como tal, pues es la firma, ¿verdad? De varios acuerdos. Entonces, ¿cómo decimos acuerdos? Son varios estatutos que van a tener y que ustedes van a investigar cuáles son y los van a resumir, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea de investigación que nosotros vamos a sumar a esta actividad que tenemos asignada según las páginas. Para dar inicio entonces al tema, vamos a ver a los valores humanos y la cultura de paz. Tenemos entonces que al hablar de los valores humanos se hace referencia a las cualidades, características, normas y pautas que orientan la actividad humana. Nosotros hablamos ya en algún momento de cómo se establece que existen normativas importantes y especiales que regulan la conducta del ser humano y que estas a su vez son de carácter generalizado. Cuando decimos de carácter generalizado es que todos en Guatemala deben de cumplir sí o sí las reglas establecidas. Y el principal ejemplo que yo les coloco, ¿verdad? Es que dice que aquella persona que dé muerte a otra, pues va a ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces, definitivamente es una regla que está establecida para todo el guatemalteco. Por lo tanto, tenemos entonces que, considerando que cada individuo percibe las cualidades a su manera y según su particular percepción de las cosas, se establecieron escalas de valores individuales y valores sociales.
Una de las escalas o normativas establecidas de forma social y moral, podemos establecer que en casa siempre se nos enseñó, ¿verdad? Y se nos decía las palabras mágicas, por favor y gracias. Esa es una regla moral, normal, general, que todo el mundo tiene que establecer. Regularmente cuando nosotros pedimos que alguien, ¿verdad?, nos genere algún favor, alguna ayuda, algún apoyo, siempre pedimos eso, un favor. Y cuando recibimos de ese alguien algo, siempre establecemos un gracias. Otra regla es un saludo, ¿verdad? Siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, etcétera. Son normas de cortesía establecidas. La diferencia entre una norma social establecida de cortesía la vemos como algo moral, algo religioso, algo establecido que siempre va a estar acompañado e inherente a mi persona. Que si la digo o no, pues no pasa nada. Ahora, si yo establezco una norma jurídica específicamente en la cual voy a interrumpir, ahí sí tenemos algún problema. Un momentito, por favor. Entonces les decía, ¿verdad? Ya una norma jurídica establecida. Si yo no la cumplo, ahí sí voy a tener yo una sanción, ¿verdad? Legal específicamente. Ustedes tal vez han escuchado en algún momento que a papá y a mamá, ¿verdad? Les cobran un impuesto sobre la renta. Y eso no es algo que ellos si quieren o no pagar, lo cumplen porque lo cumplen. Entonces vean cómo nosotros establecemos algunos lineamientos, algunas normas, algunas reglas que son jurídicamente establecidas y otras que nos van a generar, les decía, una cultura de paz. Esas situaciones o esas normativas, pues son también normas de cortesía, normas morales, normas sociales, valores como tal, ¿verdad? Y un valor es algo que nosotros vamos a practicar siempre. En un momento determinado, lo contrario a un valor sería un antivalor. Y el antivalor, ¿verdad? Sería una práctica negativa de algo que nosotros pudiéramos llegar a hacer. La práctica y aplicación de los valores sociales y los derechos humanos, complementada con el trabajo, persiste y se permite crear una cultura de paz, la cual, la cultura de paz en un conjunto de definiciones y condiciones vinculadas a un ciudadano para vivir en armonía. Lógicamente, si yo establezco una tolerancia a su persona, pues lo mismo espero de su persona para con la mía. Yo respeto lo que piense Noval y respeto lo que piensa Nicole, respeto lo que piensa Daniel, respeto lo que piensa Melanie. Y por lo tanto, yo tengo tolerancia a lo que ellos en un momento determinado puedan tener como opinión acerca de un tema X, lo que sea. Yo puedo pensar en un momento determinado que es algo positivo y ellos que es algo negativo, o a la inversa. Por lo tanto, el respeto a la opinión de cada uno de ellos es válida. Y eso viene a generar una tolerancia. Entonces, ¿qué viene a generar esa tolerancia? A ser parte de esa convivencia, de esa cultura de paz que nosotros estamos hablando. La cultura de paz, como el don humano, permite que la paz reconozca una serie de experiencias previas a fin de desarrollar la capacidad de tolerancia y proponer alternativas en la solución de conflictos y la búsqueda de un bienestar común. Cuando nosotros buscamos un bienestar común, es establecer que todas las personas que están en mi entorno vivan en paz. Y entonces yo no voy a ser una persona, ¿verdad?, que busque o genere un conflicto entre ellas. No puedo hacerlo, sino yo promuevo esa paz con mis actitudes, con mi comportamiento, con mi conducta. Por lo tanto, ustedes son encargados de generar ese ambiente también en el entorno inmediato, desde la casa, desde el colegio, desde la iglesia, desde el grupo social al que usted pertenece. Muchos de estos valores humanos son adquiridos en la familia. Por ejemplo, los valores éticos y morales, tales como la tolerancia, que se refiere a respetar las ideas, opiniones, costumbres y creencias de toda persona. Acá no vamos a decir, ¿verdad? Ah, es que aquí solo van a permanecer todos los católicos. No, 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 no. Mejor, aquí pertenecen solamente los testigos de Jehová. No, 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 no. Aquí solamente el que crea en Mahoma, ¿verdad? No, aquí solamente los que crean en Buda. Yo no puedo establecer ninguna situación como esa.
Cada quien tiene la libertad de tener una creencia ideológica y yo la voy a respetar. No puedo imponer absolutamente nada. Y entonces, a esa parte es como yo respeto la idea, la opinión, la costumbre, la creencia que tiene usted. Y eso me va a generar a mí la tolerancia, el respeto a la persona y por lo tanto vamos a convivir de una forma pacífica. Dice, aunque sean distintas, ¿verdad? Las ideas, pues definitivamente lo establecemos. Cada quien tiene una perspectiva, una idea, una forma de pensar, una cultura. Por lo tanto, eso nos va a nosotros permitir convivir en paz. También nos habla sobre la honradez o la integridad que al actuar, ¿verdad? Nosotros debemos de desarrollar. Por eso siempre también nos decían, ¿verdad? Aquella anécdota, perdón, aquella fábula, ¿verdad? De Juanito o de Pedrito, que decía, lobo, lobo, y todo el mundo salía a ayudarlo, ¿verdad? Y solo se reía, no, era una mentira, ¿verdad? Y luego otra vez, el lobo, lobo, ¿verdad? Y todos salían a ayudarlo. Pero hubo una tercera vez que él gritó el lobo, lobo, y de verdad venía el lobo, ¿verdad? Ya nadie lo fue a auxiliar. ¿Por qué? Porque no es parte de una persona mentir, engañar, ser falso. Eso va contrario a una norma ética, a una norma, a una norma moral. Entonces, por lo tanto, si algo surgiera, ¿verdad? Viene a desequilibrar esa convivencia pacífica. También dice que la responsabilidad consiste en cumplir los deberes y las obligaciones que cada uno nos compete. Y aquí es donde viene esa parte fundamental. Yo cumplo con lo que a mí me corresponde y usted también cumple con lo que le corresponde. Somos equitativos. Yo explico, usted trabaja. Usted trabaja, yo le explico. Usted trabaja, yo le asigno su punteo. Usted no trabaja, yo no le asigno ningún punto. Y entonces vamos respetando ese orden de actividades que tenemos. Y cuando nosotros respetamos esas actividades, es como nosotros venimos generando una cultura de paz. La creación de cultura de paz en 1999, la ONU adoptó la Declaración y Programación de Acción sobre una cultura de paz, con instrucciones para individuos y gobiernos cómo crear una cultura de paz. Esta declaración se divide en 8 apartados. Óigase muy bien, ¿dónde vamos a promoverla? ¿Dónde vamos a generarla? En el área educativa, promover los derechos humanos, el desarrollo económico y social, la igualdad entre hombres y mujeres, una democracia, una comprensión, una tolerancia, la solidaridad, la libertad de información y de comunicación y la paz y la seguridad. Vean esos aspectos que toma la ONU. ¿Por qué son muy importantes? Porque recuerde que una persona educada es una persona que va a conocer y va a saber. Y por lo tanto, al saber, va a poder practicar. ¿Qué va a practicar? Como va a conocer derechos humanos, los va a poder desarrollar. Como es una persona profesional, va a tener un desarrollo económico y social. Va a saber respetar al hombre y a la mujer por igual. Va a vivir en una democracia, en una participación ciudadana en donde todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a expresarnos y vamos a tener tolerancia en ese respeto de la expresión que tenga cada uno de nosotros. Vamos a ser solidarios con las personas y a veces la solidaridad no es solamente pensar en la persona desposeída como tal económicamente, sino la solidaridad, ¿verdad? De aquella persona despojada, desposeída de un conocimiento, de una salud, entre muchas otras situaciones. Eso nos va a permitir a nosotros entonces una convivencia pacífica desarrollada en una cultura de paz. Además, un grupo de premios Nobel, dice, emitió el manifiesto en el 2000 para una cultura de paz y de no violencia, la cual, ¿verdad?, describe los compromisos que cada ser humano debería de cumplir y fomentar esa cultura de paz, los cuales se resumen en el respeto a la vida, a la dignidad de todos, a rechazar sí o sí la violencia y a liberar la generosidad, es decir, el compartir, no dar lo que me sobra, que es distinto, porque a veces solo damos lo que nos sobra, lo que ya nos sirve, ¿verdad? No, yo voy a dar y voy a compartir. Tengo un pastel, doy la mitad. Tengo 2 pares de zapatos buenos, doy uno. O sea, eso es compartir. Es más, ni tengo, o sea, no tengo 2, me compro uno y compro y dono otro. Eso es compartir en realidad.
establecer diálogos. La comunicación es importante, ¿verdad? Escucho a la persona me escucha, respeto la opinión de los demás, respetan la mía. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Vean que es tan fácil establecer esos lineamientos. Cuando nosotros decimos que rechazar la violencia es que no voy a yo ver un conflicto entre Edgar y Daniel, y entonces yo voy a decir, vamos a ver, Edgar, vamos, Edgar, ¿verdad? O vamos, Daniel, contéstele, respóndale. Eso no es definitivamente. Yo no voy a generar más conflictos de los que pudieran haber, al contrario, vamos a intervenir para que no existan esos conflictos. Rechazamos la violencia. Y cuidado, porque recuerden que la violencia hoy en día se da de miles formas. No solamente es violencia física, verbal, psicológica, física, ¿verdad? O corporal, sino hoy en día hablamos mucho de violencia virtual. Cuando usted empieza a compartir memes, ¿verdad? Burlarse de alguna persona con un simple emoji, ¿verdad? Ya nosotros estamos burlándonos de alguna persona con un emoji, así, simple y sencillo. Vean, estamos generando violencia, la estamos promoviendo y eso lo debemos de erradicar. Antiguamente se hablaba mucho, ¿verdad? Con también los juegos, porque en los videojuegos hablamos mucho de matar, ¿verdad? Ay, es que voy a matar, ¿verdad? Ya voy en el nivel 5, en el nivel 2000, ¿verdad? Porque es lo que más le gusta a los jóvenes. ¿Verdad? Ay, es que estoy matando y torturando, ¿verdad? Estoy degollando a una persona con un tiro, maté a 5. O sea, vean esas cuestiones, rechazar este tipo de violencia, así sea virtual, así sea en juego, no podemos permitirlo. Tenemos acá una actividad dentro de los artículos que mencionamos y luego la participación social y ciudadana. Les decía al inicio, son cuestiones muy prácticas y sencillas que vamos a ir viendo, pero yo necesito saber, hasta el momento, ¿alguien tiene duda con los valores y la cultura de paz o tiene duda con la creación de una cultura de paz? Chicos, por favor, Edgar, Novali, Nicole, Daniel, Melanie, ¿alguna duda? Sí. Gracias, Novali, por responder. Muy amable. Muy bien, voy a avanzar un poquito y tenemos la participación social y ciudadana. Nos dice que la participación ciudadana se entiende como la acción cívica de cada ciudadano, en este caso, aquel que ha cumplido la mayoría de edad. Nosotros, lógicamente, si somos personas, somos ciudadanos, somos, para el que es de aquí de Quetzaltenango, lógicamente, ¿verdad? Quetzalteco, sí está reconocido, está inscrito en el RENAP, pero nosotros, si bien es cierto, somos personas físicas, aún no tenemos una mayoría de edad y por lo tanto no tenemos todavía una participación ciudadana, social sí, pero ciudadana no, porque ninguno de ustedes pues ha emitido, ¿verdad? Su sufragio, es decir, voto alguno. Por lo tanto, aún no cumplimos con ese requisito. La participación social ocurre cuando las diversas entidades y grupos de personas acceden a los espacios participativos de la democracia. Por ejemplo, usted es parte de una familia, es decir, de un grupo social, usted es parte de una iglesia, usted es parte del colegio, ¿verdad? Jaila, del grupo de primero básico, o sea, ya tiene una participación como tal. La participación ciudadana puede desarrollarse a través de los siguientes medios. Una, en partidos políticos, en comités cívicos, en asociaciones con fines políticos. Y esto prácticamente está establecido en la ley de partidos electorales y políticos. ¿A qué se refiere todo esto? Que en un momento determinado, pues como usted ya cumplió la mayoría de edad, ya puede en un momento determinado participar dentro de estas actividades políticas. Por ejemplo, los partidos políticos son instituciones de derecho público, es decir, para todos. Con una personalidad jurídica, sí, porque va a tener un reconocimiento, ¿verdad? Con nombre, con normativas o estatutos, que va a tener una duración definida también, ¿verdad? Y con un carácter democrático del régimen político del Estado, es decir, la autorización que el Estado le va a otorgar a través del Tribunal Supremo Electoral de funcionar como partido político. Y esto es muy reconocido porque ustedes, pues ya vieron, ¿verdad? Los diversos partidos políticos que estuvieron en contienda hace un par de meses, ¿verdad? Los comités cívicos son organizaciones políticas de carácter temporal, otra vez, un tiempo establecido, que postulan a candidatos a cargos de elección popular. ¿Qué cargos de elección popular? Únicamente municipales.
Entonces, en este caso, los comités cívicos pueden postular a alcaldes, más no a presidentes. Por eso dice corporaciones municipales solamente. En cambio, el partido político puede establecer para alcalde, para diputado, para presidente, los comités cívicos solamente para alcalde. Las asociaciones con fines políticos, en este caso, sin ser catalogadas como un partido político o como un comité, tienen como finalidad esencial el conocimiento, estudio y análisis de elaboración de propuestas ante problemas nacionales. Si en algún momento surgiera alguna situación fea como un conflicto o un problema dentro del sistema, por ejemplo, electoral, pues existen asociaciones que van a velar porque se cumpla, ¿verdad?, la ley en cuanto a este sistema de participación ciudadana. La participación social puede desarrollarse mediante las siguientes formas. Organizaciones civiles que surgen del interés común como, de sus integrantes, su campo de acción es político y social. Y nosotros hemos escuchado muchos movimientos, ¿verdad? Civiles, asociaciones que buscan que se garanticen, ¿verdad?, la participación ciudadana. Asociaciones surgidas con una finalidad específica, son derivadas de estudios previos y trabajan para resolver problemáticas diversas a las necesidades humanas. Por ejemplo, usted ha escuchado mucho de la Asociación de los 48 Cantones y esta como tal busca, ¿verdad?, que todo se genere en base al desarrollo social. Si algo no les gusta y no les parece, ellos se pronuncian, protestan, ¿verdad? Y entonces ahí es como vemos, ¿verdad?, cómo existe una participación ciudadana. Comités de barrios o colonias, donde los miembros de un vecindario o de un determinado sector de la sociedad se unen para trabajar proyectos en común. Y eso hoy en día es muy sonado en los COCODES, porque están para ayudar a las personas del barrio, del sector, de la colonia, ¿verdad?, de la zona, y buscan beneficiar a toda el grupo de personas que están incluidas. Grupos juveniles son formados por la creación o cultura. En este caso, sus miembros poseen similares características e intereses. Puede ser un grupo de la iglesia, un grupo del colegio, un club. Podemos formar, por ejemplo, un grupo juvenil que ayude, ¿verdad?, a las personas. Entonces, vean cómo se establecen, ¿verdad?, estas asociaciones para la participación. Los clubes Señor, son... disculpe, Sí, dime. disculpe que la interrumpa. Ahora que está hablando de eso de los grupos, fíjese que yo ahora vivo en Mazatenango, pero antes vivía en Shela, ¿verdad? Y tenía una amiga que se llamaba Rosy. Sigo hablando con ella, ya no es tanto de la comunicación, pero sigo hablando con ella. Y ella tenía un grupo, no sé si sigue con el grupo, pero donde iban a plantar arbolitos a diferentes lugares de Guatemala. Y me invitaron a que fuera, pero por lo mismo que me mudé, solo fui creo que 2 semanas y dejé de ir. Ve, y te Pero acuerdas, me parece que siguió hasta la planta de los arbolitos. y te acuerdas cómo, qué nombre tenían el grupo. Creo que no tenían un nombre, señor, creo que solo lo decían entre amigos, solo iban. Miren, qué curioso dato, eso es muy bonito. Sí, hemos escuchado mucho sobre eso. De hecho, el martes, con un grupo vamos a participar en una reforestación, pero ese es un grupo estudiantil también. Vamos a participar en una reforestación y entonces estamos apoyados por el CONAF. Entonces, ahí viene esa parte que tú mencionabas. Es un grupo de jóvenes que les gusta reforestar. Y entonces ya tienen una actividad, tienen un fin en común. ¿Qué hacen? Practicar, ¿verdad?, la reforestación. ¿En qué áreas? Ah, en todo lado, ¿verdad?, pudiéramos nosotros llegar a desarrollar esa situación. El fin primordial para reforestar es que nosotros volvamos, ¿verdad?, a poblar de bosques, de árboles, ¿verdad?, nuestros espacios que aún permanecen. Entonces, vean, ¿existen grupos juveniles? Sí. Ya nos mencionaron de hecho uno, ¿verdad? Era para reforestación. Pudiéramos mencionar, les decía, ¿verdad?, de la iglesia, pudiéramos mencionar del colegio, porque todos vamos a buscar un fin, favorecer y colaborar en algún momento. Eso es parte de. Luego dice que los clubes también están, los deportivos, los culturales. Regularmente ustedes han visto que casi que se forman más grupos o equipos, ¿verdad?, de fútbol, más en hombres.
Las mujeres somos un poquito menos, ¿verdad? Para este tipo de deporte, tal vez otro, pero igual ese varía. Pero vean, es parte también entonces integrado de asociaciones que buscan una participación. Luego tenemos las cámaras que se encargan de las actividades económicas y productivas. En este caso vamos a hablar que existen miles de asociaciones. Ahí está la Asociación de Azucareros, está la Asociación de los Agricultores y empezamos a buscar, ¿verdad? Según el rango que establezca de producción. La participación social especialmente desarrollan asociaciones civiles, se realizan una gran variedad de actividades para apoyar a los necesitados en casos de emergencia, terremotos, inundaciones, temporales, heladas, hambrunas, de cualquier situación, ¿verdad? Que se llegue a presentar. Y ustedes tal vez han escuchado a través de noticias que cuando viene la temporada de frío, ¿verdad? Se crean albergues para las personas desposeídas. Y entonces vienen estos grupos y ayudan a esas personas, ¿verdad? Llevándoles víveres, cobijas, alimentos, cuestiones calientitas, cosas como esas para favorecer. Por eso es importante que en todo momento exista una participación social. Muy bien, chicos, ustedes me indican, por favor, dudas al respecto con el tema. Alguien que tenga algunas, muchas gracias. O alguien también que conozca sobre otros grupos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces vamos a dejar el tema hasta aquí. Más sin embargo, usted sabe, ¿verdad? Vuelvo a insistir, por favor. Tenemos el resumen de los temas y tenemos que desarrollar las actividades de los temas. Pero sumado a ello, por favor, voy a establecer en este caso que tienen que desarrollar la información que está solicitada en la tarea. Por favor. Melanie, ya, pero solamente va a ser para las 7 de la noche, por favor, para que tomes en cuenta eso. Muy bien, chicos, que tengan una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos en la próxima. Feliz día para todos. Adiós, señor. Nos vemos, no vale.